Bienvenido, bienvenida a esta clase, a esta primer clase de Gnosis. Y lo primero que les quiero decir es que tengan paciencia para entender lo que es la Gnosis, porque la Gnosis la tenemos que vivir, la tenemos que experimentar. Y vamos a desarrollar en esta clase, en esta primer clase, muchos puntos para que ustedes tengan referencia de qué se trata. ¿De qué se trata la Gnosis? Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. ¿Pero de qué conocimiento estamos hablando? La Gnosis es profunda y está inmersa en la misma vida, en la creación. Entonces, lo que les quiero decir es que no crean que con una clase van a entender bien lo que es la Gnosis. Sí, por supuesto, vamos a intentar dar los pantallazos que esclarezcan las dudas y las inquietudes de qué es todo esto. Vamos a necesitar hacer un esfuerzo y prestar atención con la mente y con la emoción a todo lo que vamos a decir. Y vamos a decirles también que es muy importante que por lo menos vean las primeras 3 clases, ¿sí?, que vamos a hacer. Porque en esas 3 clases están resumidas todas las cosas que después se desplegarán en todos los temas que vamos a tocar a lo largo del curso. Tengan paciencia, tengan perseverancia sobre todo, y denle una oportunidad a todo este conocimiento tan profundo de la vida. Y hablando de conocimiento, podemos decir que hay 3 tipos de conocimiento. El conocimiento más común, más normal, por así decirlo, de la vida, es el conocimiento que uno aprende por el simple hecho de vivir. Por ejemplo, lavar la ropa, o cocinar, hacer un té. Son cosas de la vida diaria. Normal lo que digo, no hay nada raro en esto. Y es importante, porque es lo que nos permite vivir. El segundo tipo de conocimiento ya requiere un esfuerzo para conseguirlo, un mínimo esfuerzo. Es el conocimiento intelectual, y esto sucede desde la infancia, las primeras infancias, donde los niños van a la preparatoria, al preescolar, a la escuela elementaria, a la escuela primaria, a la secundaria, mismo a la universidad. Nosotros vamos a aprender cosas que están escritas y dichas por otros. Pero ¿qué pasa? Si bien este conocimiento es muy importante y hace generar una estructura en la sociedad para que pueda funcionar, estudiar medicina, estudiar abogacía, lo que no hace este tipo de conocimiento es responder a las preguntas más íntimas que podemos tener con la vida. No responde a las preguntas existenciales de la vida, a las preguntas eternas. ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Dónde estaba yo antes de nacer? ¿Dónde voy a estar después de morir? Son preguntas trascendentales y muy profundas que la mayoría de la gente se hace en algún momento de su vida, y algunos mucho más. Hay que tener cuidado con los pensamientos, con los conceptos, porque muchos conceptos, muchas ideas propias, quieren contestar estas preguntas. No, yo creo que tal cosa. Pero
no van a responder, simplemente estamos haciendo una conjetura. Pero sí, las personas que han respondido a estas preguntas trascendentales son personas que han venido al planeta, a la vida, y han desarrollado su conciencia, han despertado y han venido a explicarnos esto y más. Y este es el tercer tipo de conocimiento, la gnosis. El conocimiento trascendental, atemporal, universal de la vida, de la creación y del ser humano. Entonces, no tenemos que confundir conceptos filosóficos, ideas, con el conocimiento superior, con conocer. Conocer, vivirlo, lo que conocemos. Bien. Es por eso, y es por esto, que muchas religiones que hablan con conocimientos de muchas cosas, parecen tan diferentes entre sí. Porque a lo largo de los siglos, la enseñanza se va perdiendo. Y el intelecto entra a sacar conjeturas. Pero la gnosis está en la base de todas las grandes culturas, de todas las grandes religiones de esas culturas, y en el porqué del nacimiento de esas religiones que buscan en sí misma, en su fundamento, en su raíz, conectarse con la divinidad, con algo superior a lo que nosotros vemos con los 5 sentidos. Y esta es la gnosis. Conocer lo que es y tener las herramientas para poder hacerlo. Porque estos seres que han venido para mostrar cómo hacerlo. Y han venido a mostrar y a contar cómo lo han hecho. Y siempre han dado su vida para contar esto. La gnosis vibra en el cristianismo primitivo, en el budismo auténtico. Vibra en la tradición coránica musulmana. En la base está la gnosis, está el conocimiento trascendental, está la búsqueda de la verdad. Y todas estas religiones son creadas por las enseñanzas de estos hombres santos que tienen una información, un conocimiento. Todas las culturas vivieron el conocimiento universal, lo experimentaron. La cultura egipcia, la cultura maya, azteca, la cultura china, celta, africana, las culturas amerindias. Todos experimentaron la gnosis, la cultura hindú, el budismo. Todas vivieron ese conocimiento. Y lo vemos en el arte, en los escritos sagrados que cuentan cosas muy similares. La forma en que siempre hablan de un creador. O el diluvio. Todas las culturas han hablado de cosas así, a lo largo de la historia de la humanidad. Pero repito, nosotros pensamos que estas culturas son diferentes y que están hablando de cosas diferentes. Pero el problema es que nosotros estamos viendo desde este punto del tiempo de la humanidad, estamos viendo al pasado. Entonces estamos observando culturas diferentes, que parece que hablan de cosas diferentes, pero que estuvieron en diferentes momentos de la historia, con milenios de años o siglos de
de diferencia de tiempo entre sí. Entonces, los idiomas, la cultura, el simbolismo, la región del planeta cambia. Por eso cambia la forma del mensaje. Pero detrás de la forma del mensaje está el conocimiento universal, atemporal. Y vamos a hacer un esfuerzo para poder demostrar esto, porque tampoco es tan fácil, porque estamos viendo el mundo antiguo. Pero hay otras formas de conocer el mundo antiguo, y esto lo iremos hablando a lo largo de las clases, claro. Por ejemplo, vemos la Trinidad. Vemos en todas las culturas la Trinidad. En el cristianismo tenemos al Padre, a la Madre y al Hijo, o al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué es esto? En Egipto tenemos a Osiris, a Isis y a Horus, el Hijo. En la cultura nórdica, vikinga, estaba Odín, Freya y Thor. Todas nos están hablando de lo mismo. Estudiaban la creación. Sabían que habían 3 fuerzas creadoras en el universo. Y esta es la Trinidad. Las 3 fuerzas creadoras. El 3 es muy importante en la creación. Y también lo vamos a ver. El maestro Gurdjieff habló también de este 3, de la santa afirmación, de la santa negación y de la santa conciliación. También mismo el maestro Samael Aun Weor, que lo vamos a contar de su vida al final de esta clase. Samael Aun Weor hace la síntesis de lo importante de las enseñanzas espirituales para esta era. Y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir estudiando. Es muy completa la obra del maestro Samael. Volviendo al 3, vemos, por ejemplo, el átomo, la misma base de la vida, el protón, el electrón y el neutrón. Entonces, lo que podemos entender es que hay una fuerza positiva, una negativa y una neutra, ¿sí? Que crean. Y el neutro es una fuerza que se nutre de las otras 2. Es una fuerza que une las otras 2 y que concilia a las otras 2. Por eso el maestro Gurdjieff habla del santo conciliar. La bombilla de la luz está haciendo de fuerza neutra y ahí aparece la luz con los 2 polos de la electricidad. No habría luz ahí si no hubiese 2 polos. En la electricidad, en el cable. Entonces, también en la India tenemos a la Trimurti, a la Santa Trinidad, a la Sagrada Trinidad de ellos. Tenemos a Brahma, tenemos a Shakti y tenemos a Vishnu, el Hijo. Shakti, la Madre Divina. A veces se nombra a Shiva, que tiene que ver con Shakti, es el esposo. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Todas las civilizaciones fueron llamadas, esto como para ver un poco la universalidad de la gnosis. Todas las civilizaciones fueron llamadas solares o serpentinas. Pero no es una cuestión de que adoraban al sol físico. Estaban adorando a la manifestación de esta energía del universo, al Hijo. Estaban adorando a la encarnación de una fuerza que es universal, que es parte de la creación. Hay ciencia en esto, ya lo vamos a ver también. Todas las culturas trascendentales, históricamente importantes, que conocemos
y estoy convencido de las que no conocemos también, eran serpentinas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían a la serpiente como símbolo. Y nosotros conocemos a una serpiente en una simbología, la que nos toca en nuestra cultura, en el cristianismo sobre todo, ¿no? Conocemos que está la serpiente tentadora del Edén, aquella serpiente que tienta a Adán y Eva. Y poca gente sabe que en las culturas siempre hay dos serpientes. ¿Y qué es esto? Hay una serpiente superior y hay una serpiente inferior, podríamos decir, ¿no? Una serpiente buena y una serpiente mala. Como simbolismo de algo, ¿de qué? La serpiente inferior ya lo acabo de nombrar, podemos entender y podemos conocer ese mito. Entender que esa serpiente, si los tentó, muy buena no era que digamos, muy superior no era que digamos. Pero ¿qué pasa? En el mismo judaísmo, en el mismo cristianismo, también hay otra serpiente que muy poca gente la conoce, que es la serpiente que Moisés levanta en un bastón, en un asta, en el desierto. Esto está creo que es el libro Números del Antiguo Testamento. En ese libro cuenta cómo los israelitas estaban siendo mordidos por serpientes, una serpiente inferior, claramente. Jehová, Dios, le dice a Moisés que levante una serpiente, que le muestre a los israelitas que tenían que ver esa serpiente y no la que no las que les estaban mordiendo y picando, que les estaban matando. Esta serpiente de bronce es una serpiente superior, que el iniciado Moisés toma como simbolismo. Y lo vamos a ver en muchas culturas. Esto no es solamente de la Biblia es un libro sagrado, como muchos otros libros sagrados. El mismo Jesús, esto no es solamente para el judaísmo, porque el mismo Jesús, y lo dice en el Evangelio de Juan, dice que no solamente hay que creer en él, sino que tenemos que levantar la serpiente como hizo Moisés en el desierto. ¿Y de qué está hablando? La serpiente siempre ha sido asociada al poder regenerativo, al poder de la inmortalidad, al poder de la fertilidad. Pero nosotros en la Gnosis vamos a hablar de que la serpiente es un símbolo asociado a las energías creadoras. ¿Y qué son las energías creadoras? ¿Dónde se manifiestan? En la sexualidad. En la sexualidad está el poder de la creación. Y esto de comer la manzana, de ser tentado por una serpiente, tiene que ver con la sexualidad. El árbol del bien y del mal, para ser iguales a Dios, ahí, Adán y Eva, tiene que ver con el sexo todo lo que pasó ahí. Y lo vamos a ver más adelante. Y vamos a mostrar algunos ejemplos de esto. En la cultura india vemos que hay dos serpientes también. La Kundalini, que es una energía que es muy conocida hoy en día por la gente que hace yoga, por ejemplo. La Kundalini es una energía asociada a nuestra Madre Divina y tiene una forma serpentina. Y la otra serpiente, que es la que somete Krishna, la que termina matando a Krishna, es Kaliya. Estas son
las dos serpientes del hinduismo. Y hablaremos mucho de la Kundalini, de la energía asociada a nuestra madre, de esta energía electrónica. Hablaremos muchísimo de esto, es muy importante. En la cultura de los egipcios, vemos a Apophis, o Apep también le dicen, que es una serpiente que interrumpe la barca de Ra, del dios Ra. Aquí está la serpiente inferior. Y por otro lado, vemos a la serpiente Úreo, que es esta serpiente que los faraones, los sacerdotes faraones, tenían en su cabeza. Eso está al lado de un buitre, que también tiene un significado y lo hablaremos más adelante. Pero aquí está la serpiente superior. ¿Por qué tendrían una serpiente en la frente? En el judaísmo o en el cristianismo vemos lo que dije recién, a Moisés levantando la serpiente en un asta. ¿Y qué es el asta? Los que conocen a Kundalini saben que la Kundalini es una energía que está en la base de la columna vertebral, en el cuerpo etérico. El asta de Moisés representa la columna vertebral. Tenemos también en la cultura griega, en la cultura romana, el dios Asclepios o Esculapio. ¿Y qué tienen? Una vara con una serpiente. Y estos eran dioses de la medicina. ¿Cómo puede ser? Vemos la serpiente hasta en el mismo símbolo de la medicina. Esas dos serpientes que se cruzan entre sí en una vara y arriba hay dos alas. Todo eso tiene una simbología. Lo iremos viendo. Vemos también a Pitón, que es matada por el dios Apolo. Tenemos que entender que la serpiente representa nuestra forma de relacionarnos con la sexualidad. La sexualidad es importantísima para la vida. No hay vida sin sexualidad. No hay universo, no hay creación. No hay cuerpos humanos, ni animales, ni vegetales, ni siquiera minerales. Si vamos a la cultura azteca, vemos también que es una cultura serpentina. Miren a Quetzalcóatl, el mito de Quetzalcóatl, el iniciado Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Este mito habla de que simbólicamente nos tenemos que convertir en serpiente para ser devorados simbólicamente por el águila. ¿Qué es el águila? El águila es el ser, es nuestra parte divina. Esta es una simbología, la podemos ver en la bandera de México. El águila y la serpiente. Y todas las culturas, además de la serpiente, comparten otras cosas, claro está. Si todas estaban hablando de lo mismo. Si todas tienen a la base de su cultura religiosa, mística, la gnosis, el conocimiento superior, estamos hablando de una sola cosa. La reencarnación, por ejemplo. En el cristianismo primitivo existía la reencarnación. Hasta el año 300, la reencarnación era parte del cristianismo. Y tenían un nombre para esto, metempsicosis. Metem viene de meta, que significa después. Y psicosis viene de psique, que significa alma. Entonces estaban hablando de lo que le pasaba al alma una vez que salía del cuerpo. Esto lo pueden encontrar. Metempsicosis es una palabra muy conocida hoy también. En el jainismo también, que es una religión que vino después del hinduismo, algo así. También hablan de la reencarnación, mismo en el hinduismo. Hablan de que si hacemos buenas obras vamos a encarnar en un deva,
en una entidad semidivina. Como dije recién también en el hinduismo, eso es conocido. En el hinduismo la reencarnación es muy común. Cualquier persona entiende eso en la India o en las zonas. En el budismo, cualquier budista entiende que la reencarnación es parte de la existencia. Solo en nuestra cultura tenemos un problema con eso. El mismo Dalai Lama es el 14º Dalai Lama. Encarnó 14 veces. Él sabe que encarnó 14 veces. Por más de que haya gente que no lo crea, no importa. No importa creer en algo para que algo sea. Eso es lo que tendremos que entender. Por eso nosotros en la Gnosis nos gusta ir a lo profundo y a la experiencia de lo real. A buscar en las prácticas la experiencia de lo real. Muchas cosas que se pierden en la noche de los siglos, de los milenios, muchas cosas de las religiones. El Buda enseñaba la suprasexualidad, la sexualidad trascendental, que va a crear otras cosas. Muy importante la sexualidad. Pero con el correr de los milenios, de los siglos, se van perdiendo cosas. Pero hay otros métodos para descubrirlas. Ya los iremos hablando, experimentando en lo posible y compartiendo las herramientas para eso. Por ejemplo, se encuentra en los fines de los años 70 se encuentra el Evangelio de Judas. ¿Cómo el Evangelio de Judas? Sí. El maestro Samael Aun Weor habla en los años 50 de que Judas estaba cumpliendo un papel que el mismo Jesús le había dicho que cumpla. Judas era uno de sus mejores discípulos. Está el Evangelio de Judas, para el que lo quiere se lo puedo pasar. Esto lo habló Samael en los años 50. El Evangelio de Judas fue descubierto en el 70 y pico, en el 80, no sé, no me acuerdo bien. María Magdalena, miren cómo se pierden las cosas en la noche de los siglos, como dice el maestro. María Magdalena, que la han tildado de prostituta, que alguien me pase en la Biblia donde dice que es prostituta. En ningún lado de la Biblia dice que es prostituta. Ese fue el Papa Gregorio en el año 591, que inventó que María Magdalena era una prostituta. Ahí empezaba ya, desde antes, la denigración de la mujer para rebajarla, porque saben el poder que tiene la mujer y lo importante que es la mujer, porque no quieren que se practique la suprasexualidad, que practiquemos el conocimiento antiguo y auténtico de los maestros que vinieron a compartir y explicar cómo hicieron para ser maestros. ¿O acaso el maestro no es un alumno antes? ¿O acaso no se dice que el maestro está dentro de uno? Entonces, si uno no es maestro, ¿qué tenemos que hacer para ser maestros? Y ese es el camino. La mujer era sagrada para las culturas ancestrales. Por eso las diosas en todos lados. De ella nace la vida. Y eran sagradas en los templos, eran sacerdotisas. En el tarot vemos la sacerdotisa, por ejemplo. También hablaremos más adelante del tarot y de los arcanos. Muchas cosas secretas, muchas cosas para develar. Degradaron a la mujer. Degradaron a la mujer para negar la suprasexualidad. Y este es el universalismo del conocimiento. En todas las religiones auténticas hay una misma base. La gnosis se encuentra en el cristianismo, se encuentra en el budismo, en el hinduismo,
se encuentra en la cábala, se encuentra en la alquimia. Hablaremos de alquimia, hablaremos de cábala. Se encuentra en la masonería antigua. El porqué de la masonería. ¿Quiénes eran? Si se fijan, en la masonería está el símbolo que tiene la G. La G es gnosis. Gnosis es conocimiento. Los 33 grados de los masones. ¿Qué son los 33 grados? ¿Qué es el 33? La columna vertebral tiene 33 vértebras. Hablaremos de todo esto. La gnosis es la suma de las aspiraciones espirituales a través de los siglos, de los milenios. Es el conocimiento profundo del hombre, es el conocimiento del universo, de los funcionalismos. De hecho, el maestro Samael Aun Weor nos dice que la gnosis es un funcionalismo de la conciencia. Es algo que está dentro nuestro y lo tenemos que develar. Y la gnosis no solamente busca estudiar la creación o las dimensiones paralelas. La gnosis es eso íntimo que él descubre. No es porque no tenemos un aparato para ver el alma que el alma no existe. El alma existe igual. Las cosas existen igual, aunque no las hayamos descubierto. Pero hay que ir más allá de los 5 sentidos, porque nos vamos a quedar en solamente esta dimensión del conocimiento. Entonces, no son los descubrimientos lo que hacen a las cosas. No son cuando algo aparece en la historia de la humanidad que hace que algo exista. Las cosas existen antes. Entonces esto es muy importante. La gnosis no la inventó nadie. Está dentro nuestro. Y la vida misma va a buscar esta gnosis, este conocimiento, a su debido tiempo. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, y ya lo vamos a hablar. La gnosis y las herramientas de la gnosis es descubierta por los que experimentan mientras descubren. El descubrimiento es la experiencia, y esa es la gnosis. Y es la gnosis, como el velo de Isis, nos está mostrando que algo está siendo tapado. Entonces, cuando se descubre el velo, nosotros podemos conocer. Conócete a ti mismo, decía Sócrates, aunque algunos digan o están diciendo que no era Sócrates el que empezó a decir eso, pero no importa. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Tenemos que descubrirnos a nosotros mismos, develar lo que hay dentro nuestro. Y cuando nos descubrimos a nosotros mismos, vamos a descubrir al universo. Vamos a descubrir los misterios del universo. El despertar no tiene precio. La gnosis da herramientas para el despertar, porque son de la humanidad, porque son de todos. Y la gnosis busca, con esas herramientas, el despertar de la conciencia y el despertar de las facultades latentes de todo ser humano. Las facultades latentes de todo ser humano tienen que ver con poderes como la clarividencia,
la clariaudiencia, la intuición, la inspiración superior. Y no es que nosotros buscamos poderes, porque los poderes llegan cuando el iniciado trabaja sobre su conciencia y trabaja con la sexualidad de una forma superior. Los poderes llegan al iniciado cuando tienen méritos y la divinidad lo sabe. Cuando ayuda a los demás, cuando se comporta de una forma superior, cuando despierta conciencia, cuando despierta sus virtudes, sus valores, cuando desintegra sus partes egoicas, la templanza, la paciencia, la ayuda al prójimo, la empatía, eso de ponerse en el lugar del otro y de sentir, eso es parte de la conciencia. Y eso es lo que tenemos que desarrollar. Y se desarrolla trabajando sobre uno mismo y con la energía creadora. Entonces, repito, despertar conciencia y despertar las facultades latentes que van a venir por añadidura al trabajo gnóstico, interior y profundo, a través de las prácticas y de la sinceridad, del autoconocimiento y de la autoobservación. Los poderes sobre los 4 elementos, los poderes de la santidad, de la humildad, del que tiene mérito, del que encarna a su ser, a su parte divina. Encarnar al ser nos trae los poderes. Los poderes no son de uno, son del ser. Y nosotros, en este trabajo, servimos al ser, servimos a nuestra parte divina espiritual. Miremos en la Biblia, está lleno de eventos trascendentales, fuegos sagrados que no queman, zarzas ardientes que hablan, ángeles que hablan y aparecen. Todo esto es lo que está ahí para todos nosotros. Es de todos nosotros. Y si vemos en la palabra realización, vemos las primeras 4 letras que dicen real, porque vamos a encarnar realidades, verdades universales que están latentes dentro nuestro también. Y del ser, de eso que nos hace existir, de nuestra parte divina que tenemos que encarnar. Entonces, todas las verdades que existen es la gnosis. Es algo de la naturaleza, es algo de la creación, del ser humano. Nadie puede decir que el sol no sale por el este. Conocer, experimentar, tener las herramientas para comprobarlo, es gnosis, es gnosis. Sí, claro. Entonces, repito, nadie inventó la gnosis. La gnosis fue descubierta, es descubierta por los grandes maestros que tienen la conciencia despierta. La conciencia despierta y que pueden entender la ilusión de todo esto, la ilusión de la vida. Maya, como hablan los hindúes. También veremos que es muy importante el trabajo psicológico con uno mismo. Y que este trabajo psicológico, porque esto es algo que vamos a hablar también, está ligado en la alquimia, está ligado al mercurio de los filósofos. Y toda la parte que nombré de los poderes que se despiertan
de los poderes sobre los 4 elementos que despierta el iniciado, tienen que ver con la Kundalini, con esa serpiente, con esa energía serpentina. Y tiene que ver con la energía sexual superior. Y esto tiene que ver con el azufre de la alquimia. La alquimia para la autorrealización íntima del ser. La gnosis siempre se basó y se ha manifestado a través de 4 pilares. ¿Qué son estas cosas? La filosofía, la ciencia, el arte y la mística o religión. Sin la mística no hay conocimiento. Entonces, ojo que la gnosis no es una religión, porque una religión es como un dogma. La gente puede no conocer lo que está creyendo, puede no tener idea de qué se trata y repiten. Pero la gnosis no es una religión, porque se basa en la experiencia directa de las cosas, en conocerlas, en encarnarlas. La religión sin ciencia es ciega. Y la ciencia sin religión es coja, como que le falta algo. Entonces, la religión sin ciencia puede hacer creer a la gente cualquier cosa. ¿Cuántas cosas hay así dando vueltas? ¿Cuántos estafadores? Eso no es verdadera religión. Y la ciencia sin religión le falta algo. Es materialista, va a buscar solamente en los 5 sentidos en la materia conocer las verdades del universo. No lo van a encontrar, no van a encontrar nunca en la materia. Nunca van a encontrar. Se necesita el poder de la conciencia despierta para poder entender, por ejemplo, que por algo no existe la cura definitiva de una gripe. ¿Por qué no existe la cura definitiva de una gripe? ¿Por qué no se puede curar en la 3D? ¿Por qué no se puede curar en la 3ª dimensión? La gripe tiene su centro de gravedad en la 4ª dimensión. Es una entidad maligna que se apodera de nuestra energía. Que pase a veces y en otras veces no, tiene que ver con algunas otras cosas. No hablaremos de eso ahora. Pero ahí está. No hay cura definitiva para la gripe vuelve. Entonces, no es algo que no hayan querido curar. La gripe es lo que quizás cualquiera desearía hacer un remedio para la gripe y que nunca más uno tenga gripe, pero no sucede así, no hay vacunas para eso. Y la ciencia antigua, esa es la ciencia moderna, pero la ciencia antigua, y por eso hablaba Einstein de esto, la ciencia antigua está ligada a las dimensiones superiores. Entonces, por eso, científicamente podemos saber que en la 4ª dimensión hay entidades. ¿Y qué es la 4ª dimensión? Si hablamos de la 4ª dimensión es porque alguien la puede experimentar. O la 5ª o la 6ª. Son reales, son las dimensiones que se han hablado en todas las culturas. Ahora lo voy a nombrar un poco eso también. Hablando de esta ciencia, ¿no? ¿Cómo curaban los chamanes? Con esas danzas y cantos. ¿Con qué se comunicaban? Con los elementales de la naturaleza, que están en una dimensión superior, que nuestros sentidos no lo ven. Pero todos han documentado esas cosas, esas devas, ángeles, semidioses, elementales de la naturaleza. La ciencia de hoy puede tener cosas muy avanzadas, pero está puesta al servicio del materialismo. No está puesta del todo al servicio de mejorarle la vida a la gente. Pero la ciencia antigua de los chamanes, de los iniciados, de los gnósticos que conocían las dimensiones y el poder divinal de la naturaleza, tenían contacto y tenían una ciencia más profunda, más humana. Estas son las dimensiones que experimentaron y que experimentan los que tienen la conciencia para experimentarlas. Así como nosotros tenemos conciencia para
experimentar esta realidad, uno puede desarrollar, y daremos las claves para desarrollar la conciencia, para experimentar otras realidades, otras dimensiones. La Cábala, los sefirotes de la Cábala, son las dimensiones. La pistisofía que se descubre, que es Jesús, el que habla de los eones, que son las dimensiones. El árbol de los vikingos, Yggdrasil, el de los aztecas, 13 cielos, 9 infiernos, la Cábala. Como hablaba Dante, el Dante Alighieri, que habla de los 9 infiernos cuando él va y cuenta todo eso. Todo eso es así. Son dimensiones de la naturaleza, superiores e inferiores. En la cuarta dimensión hay seres alados. En la India se ven también seres con alas. Los ángeles, los arcángeles, en el judaísmo, en el cristianismo. Los devas de la India, los dioses y semidiosas de la cultura grecorromana. Un montón de cosas. Samael Aun Weor cuenta que los chamanes aztecas reciben a sacerdotes españoles y los sacerdotes españoles les hablaban de los ángeles y todo para contarle para los españoles incivilizados aztecas que había ángeles y que había dioses y todo esto, ¿no? Y los aztecas lo que hicieron fue ponerles en la comida peyote. Y les ponen en la comida peyote, y el peyote es una sustancia que permite a uno, hay que tener cuidado con estas cosas, pero permite a uno experimentar la cuarta dimensión. Y ahí empezaron a ver un montón de entidades, los sacerdotes españoles, y tildaron de demoníacos o no sé qué cosa a los aztecas y los mataron a todos. Y los aztecas les habían dicho, todos esos ángeles que ustedes nos nombran, nosotros ya los conocemos, conversamos a diario con ellos, tenemos experiencia, contacto con ese mundo. Bueno, ¿cómo es posible? Es así. Otro pilar de la gnosis es la filosofía del vivir, como bien se conoce, en el presente. Es la filosofía de la momentaneidad, del momento presente, del aquí y ahora. Y unido a la ciencia y a la mística, la podemos vivir de una forma superior. Podemos vivir la meditación, podemos conocer los sueños, podemos experimentar en sueños muchas cosas, podemos experimentar la misma salida en astral. ¿Qué es todo esto? Y hablaremos de todo esto en otras clases, de la meditación, de los sueños, de la salida en astral, y como dije recién, de la mística, que la filosofía unido a la ciencia y a la mística, ¿no? La mística es otro pilar de la gnosis. ¿Qué es la mística? Es un estado emotivo, superior, que uno busca y que se puede alimentar a través de las prácticas. Y veamos en la historia del hinduismo, mismo del cristianismo, las levitaciones. ¿Qué son esas cosas? Son estados de un nivel vibratorio muy alto, en donde se experimentan otras dimensiones. Entrar en trance, levitar. Las ciencias chinas o jinas, esto no se conoce tanto, pero la ciencia china se explica cómo poner el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. ¡Wow! Veamos la historia de San Francisco de Asís.
hay mucho documento sobre lo que él hacía, que se suspendía en los árboles, en las copas de los árboles. Muchos testigos de ese momento. Pero el materialismo no permite creer en esas cosas, porque no las puede comprobar y porque no las puede hacer, porque no tiene las herramientas y necesitamos una enseñanza superior a lo que dije al comienzo, superior al conocimiento intelectual. Tenemos que experimentar todas estas cosas nosotros mismos. Esa es la fe, como dice el maestro Samael. La fe es conocer. Tenemos que tener conocimiento, intuitivo por lo menos, de lo que creemos. Otro ejemplo de levitación y de Ginas, José de Cupertino. 70 veces dicen que está documentado, que tuvo levitaciones y que desaparecía. Hasta el mismo Papa, no me acuerdo el nombre del Papa ahora, manda a un cardenal a investigar esto. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo ponían este nivel vibratorio en un estado superior? Bueno, hay lo que se llaman los 3 cerebros en el cuerpo humano. No solamente tenemos uno, tenemos 3 cerebros. El intelectual, el emocional y el instintivo motor sexual, que hablaremos de esto, por supuesto, en una clase también. Entonces, cuando uno se relaja y tiene estados superiores y calma todos los pensamientos ridículos de la vida y de las preocupaciones de la vida, de cómo está la vida ahora y lo que tenemos que hacer, uno puede entrar en un éxtasis que le permite experimentar y tener imágenes y tener sensaciones y tener un conocimiento que no viene por el lado intelectual. Y los que logran tener muy desarrollado esto, logran levitar. Cambian las leyes de donde están. Cambian y permite que suceda otra cosa. Porque esta realidad tiene sus leyes. También hablaremos de las leyes de los planos y de las dimensiones. ¿Cuántas leyes hay en cada dimensión? Mismo Einstein dijo que lo que vibra a la velocidad de la luz cambia de dimensión. La filosofía es amar a la sabiduría. Es parte de lo que significa filosofía. Amar a la sabiduría. ¿Y cómo voy a amar a la sabiduría? Bueno, ahí está la gnosis, ahí está el desarrollo interior, el amor interior por el trabajo, por el sacrificio de las cosas. En la vida hay sacrificio todo el tiempo para que otra cosa nazca. Hablaremos de esto también, claro. El otro pilar, el arte. El vínculo con el arte siempre tuvo que ver con el demostrar el conocimiento. El arte, originariamente, tenía que ver con el mostrar el conocimiento. Miremos las pinturas, las esculturas, estatuas, bajorrelieves, aztecas, mayas, hindúes. Miremos a los gnósticos, Da Vinci, Miguel Ángel. Buscaban transmitir la información para el camino. Su propósito era ese. Tenían un propósito superior en su arte. No era simplemente para ganar dinero y fama. No. No era para eso. ¿Qué enseñaba el arte? Enseñaba a vivir mejor. Las danzas mismas tenían que ver con el funcionalismo de los 3 cerebros que dije, con la salud del cuerpo. Unificarnos con lo divino, unificarnos con la divinidad y permitir encarnar al ser. Eso es vivir mejor, eso es vivir en felicidad. Entonces voy a contar cómo llega todo esto tan fácil a nuestras vidas. ¿Quién era el maestro Samael Aun Weor?
que dije que iba a hablar de él. El maestro Samael Aun Weor era un hombre que nace en Colombia en 1917 y que desde temprana edad tenía muchas facultades despiertas, tenía conciencia despierta. Ya hay, él cuenta mucho esto en su libro de las Tres Montañas, que es un libro increíble, muy avanzado. Él cuenta que ya de joven tenía facultades. Ya los amiguitos, él con sus amiguitos, ya ellos vivenciaban cosas raras. También, por ejemplo, tenía la capacidad del desdoblamiento astral, podía entrar en la cuarta dimensión a voluntad. Entonces, él, al tener todo esto, tenía un interés, una sed espiritual muy profunda en la vida. De niño también subía al techo de su casa al amanecer para recibir al sol meditando. ¿De dónde había sacado todo esto este niño? Más adelante en su vida ingresa a la escuela teosófica que Elena Blavatsky había tenido que ver con su fundación. Elena Blavatsky era una ocultista. Un ocultista es una persona que conoce, pero que tiene una enseñanza que es oculta. Y tiene un motivo por el cual son ocultas, que lo hablaremos en otro momento. A los 17 años, el maestro Samael, ya da clases en la escuela teosófica. A los 17 años, imagínense, la información que tenía, el interés. A los 18 años también estuvo con los francmasones de Krumheller. Y en ese momento, la masonería tenía el conocimiento. No era lo mismo que ahora. Krumheller era también un iniciado. Habló mucho de muchas cosas que habla el maestro Samael. Porque lo que hace el maestro Samael es hacer una síntesis de todo lo importante que se necesita para transitar el camino del espíritu, el camino hacia el ser. Entonces, vamos a ver que el maestro Samael habla de muchas cosas. Cuando habla de la transformación de las impresiones, eso también está en otros autores. Cuando habla de los hidrógenos, de la creación del universo, que también lo hablaremos, veremos que lo habla el maestro Gurdjieff. Y así, cuando habla de los chakras, de la meditación, ya veremos que es claro que muchos autores han hablado de eso. Pero porque es una enseñanza sola, es la gnosis, es una sola cosa, de la cual tenemos que aprender y desarrollar en nosotros mismos. Entonces, cansado de esas teorías, el maestro Samael, porque veía que era muy teórico toda la enseñanza, en las escuelas, se emprende a buscar su ser adentro de él. Se emprende en ese camino. Y de hecho, él sanaba gente gratuitamente, con tinturas y con magia blanca, por supuesto, con sus poderes, que iba despertando a lo largo de su vida. A los médicos no les gustaba mucho, ¿no? Y a los eclesiásticos tampoco. Entonces, dando testimonio, los discípulos de él, los familiares de él, de sus milagros, tuvo que escapar. Tuvo que escapar caminando hacia México. Se fue caminando hacia México con sus hijos y su esposa. Lo querían matar. Pasa bastante eso en la historia de la humanidad. El maestro Samael nos devela en su obra, en su increíble y gratuita obra, porque él renuncia a los derechos de autor de sus aproximadamente 70 libros, devela la gnosis para la era de Acuario, devela lo que tenemos que hacer, recopila toda la información ancestral
en el libro, él estudiaba en el libro de la naturaleza interior, él podía salir en astral a voluntad y de ahí se nutría. Mucha gente conoce lo que son los registros akáshicos. Bueno, el maestro Samael, por supuesto, podía averiguar y comprobar cuáles eran las cosas verídicas que necesita la humanidad. Entonces, también quiero decir que hay muchas ramas del gnosticismo, muchas ramas que han cambiado la enseñanza del maestro. Nosotros no cambiamos absolutamente nada de la enseñanza del maestro. Y por supuesto que con mi edad yo no aprendí del maestro directamente. Ahora voy a contar un poco. Pero hay que tener cuidado con la gente que utiliza la gnosis para el mal, para hacer el mal. Y que ha cambiado. Discípulos de él mismo que han cambiado. Pero nosotros no vamos a hablar mal de la gente. Simplemente les queremos decir que nosotros vamos a mostrar lo que dice el maestro Samael y lo que develó, porque no nos alcanza la vida para estudiar todo lo que dijo ese señor en sus 70 libros. Y el maestro Samael ha develado esas claves que no las van a encontrar en ningún lado, porque ese era su papel, develar esto para la humanidad. Quiero decir que la gnosis es para todos. No importa nuestra religión, no importa nuestro sexo, de dónde somos, si tenemos conocimientos previos o no tenemos conocimientos previos, no importa. La gnosis está ahí para quien quiera tenerla, vivirla, experimentarla. Y es por eso que si te interesó esta primer clase, continúes con las 2 que vienen para tener más claro de qué se trata este camino. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.